Hoy vamos a ver si conseguimos hacer una ruta curiosa, de la actualidad a la prehistoria pasando por la historia. Eso, en uno de los sitios que se puede hacer, es aquí, en Arganda del Rey. Y lo vamos a hacer, estamos en la actualidad. Ahora, siguiendo por el cauce del arroyo Vilches, vamos a cruzar la carretera de Velilla a San Antonio y Mejorada del Campo. Después llegaremos hasta el río Jarama, que lo tenemos allá al fondo, al pie de la montaña aquella de enfrente. Poco a poco nos vamos acercando al río. Y aquí entramos en la historia. Aquí vemos, esta es la antigua entrada a la azucarera. Ahora el Vapor de Madrid. Un pequeño museo con vía férrea y con un corto trayecto en un tren antiguo, en un vapor antiguo de la época pues, de 1800, a partir de 1850 hasta 1900 y pico que dejó de funcionar. Han intentado recrear todo tal y como estaba en esa época. Este es el apeadero de Arganda, perdón, de la Poveda. Y ahora hay un tren que lo hacen circular los fines de semana. Aquí vemos, bueno, pues una serie de vagonetas de dicho tren. Ahora el tren está guardado en los hangares, las máquinas de vapor. Vamos a tener suerte y vamos a ver un vapor. Además en funcionamiento. Entramos en la vía y aquí vemos cómo las señales luminosas eran realmente con candiles, con velas. Aquí vemos la zona esta circular que tiene el agujero en el medio. Por detrás tiene un cajetín donde se ponía la vela que iluminaba, que daba la señal al tren. Estamos entrando en el corazón de la historia. Después de haber visto la máquina de vapor y el apeadero de la Poveda, que son de hace un par de siglos ya, ahora nos encontramos al pie de la vía, en un búnker de la guerra que protegía la vía. Aquí vemos la tronera del búnker. Damos la vuelta completa y vemos la vía. Este tren pretendía que llegara hasta Aragón, pero bueno, pues por temas de la guerra y sobre todo por temas de financiación no pudo llegar. Y ahí nos encontramos ya el puente de la vía. Este puente data aproximadamente de 1880 y pico, 1886, que fue cuando se inauguró la línea Madrid-Arganda, que llegaba hasta Alocén. El puente lo construyó una empresa, bueno, se supone que española, pero con capital belga, que era una compañía que, ya digo, quería llegar hasta Aragón, pero no llegó más que hasta Alocén en Guadalajara.
La línea llegaba desde la estación del Niño Jesús al lado del Retiro, en Madrid, pasaba por Arganda, que fue el trayecto que al final más duró hasta 1964, que ya se dejó de utilizar como tren de personas, y entonces quedó para una compañía de cementos, Portland, que está en el Alto, y traía cemento a Madrid, a Vicálvaro, y aquí a una fábrica que vamos a ver ahora dentro de un ratito. Aquí estamos en los cortados de Rivas hacia Madrid. Me dice un amiguete que a todo le pongo nombre. Bueno, pues aquí vemos a una cosa que yo lo llamo el zurullo. Es este peñasco, es de barro, que está separado de la madre pared. Da la impresión de que en cualquier momento se va a caer, pero lleva ahí toda la vida. Pequeño pinar sirve pues un poco de descanso para gente que viene a dar una vueltecita por aquí, que se está muy bien, y bueno, pues a pasar el día con los niños, a jugar un poquito en las sombritas de estos pinos. Y esta es la fábrica de cemento, que era el destino principal, final del tren de Arganda, del tren que hemos visto. Y aquí vemos otro pinarcito también, pues que bueno, pues han desarrollado los pinos bastante, y también los fines de semana pues vienen muchos coches, como digo, a pasear por la laguna que vamos a ver ahora. Y esto que tenemos a la espalda es la laguna del Campillo. Estos fueron unas canteras donde se extraía piedra y arena, que al final pues sacaron tanto producción que bueno, pues al final se hizo una laguna que casi se junta con el río. Se filtran las aguas del río aquí dentro, aunque bueno, pues realmente son del río, pero manan por sí mismas. Es una laguna muy rica en aves y tiene mucho pez, barbos, blases, en fin, distintas especies. Aquí tenemos otra vista de la laguna del Campillo. Al fondo, fuera de la laguna, vemos las antenas de Radio Nacional de España. Y aquí vemos el final del trayecto del tren. También es donde vamos a dar nosotros la vuelta. Aquí vemos la antigua carretera de Valencia. Como vemos, adoquín. Todavía se conserva. Bueno, ha estado conservándose y ha estado abierto al tráfico hasta 1900, yo diría que 70, 60 y muchos, 70. Y este es el gran puente de la carretera. Este puente se construyó en 1910. Lo construyó el ingeniero Manuel Victoria. Y bueno, pues es un puente que tiene su historia, porque esa era la carretera nacional 3, la que comunicaba Madrid con Valencia, y fue un objetivo muy claro para las tropas rebeldes en la guerra civil española. Pretendían apoderarse de él porque era la única comunicación, bueno, esta y la de la carretera de Barcelona, las dos salidas principales de Madrid hacia Valencia y hacia Barcelona. Esta era la de Valencia, por supuesto, hacia Levante. Fue una carretera muy transitada de mercancías. Valencia introducía mucho producto agrícola a Madrid.
y mucho producto que venía en barco, tanto Valencia como Barcelona. También metían mucho producto a Madrid, que bueno, pues Madrid, al estar en el interior, necesitaba estas comunicaciones. Este puente lo intentaron derribar muchas veces, pero no lo consiguieron. Al final de la guerra civil quedó un poco dañado, pero se reconstruyó y se reforzó. Ahora mismo aguantaría perfectamente el tránsito. Lo que pasa que al haber hecho la carretera un poquito más hacia la derecha, hicieron un puente nuevo y este ya lo inhabilitaron. Aquí tenemos, bueno, un poquito más adelante el río. Aquí había en un principio, hasta 1910, había una barcaza que cruzaba el río. No hasta 1910, durante, bueno, 1800 y pico, había una barcaza que cruzaba el río a las personas y a las mercancías. Después se hizo un puente de madera, se hundió con el tiempo, se hundió en pocos años, se volvió a la barcaza, se hicieron unos puentes colgantes, 2 o 3 veces lo hicieron, siempre porque no merecía la pena el gasto tan grande que tenía el puente, la construcción del puente, pero al final pues lo tuvieron que construir. Y como digo, Manuel Victoria fue quien construyó este puente. Aquí vemos el río hacia arriba. Y como digo, el puente pues de hierro con mucha fuerza que aguantó todos los envites de la guerra. Bueno, y esto es la historia. Mi padre me contaba que cuando era chaval se subían ahí arriba, digamos a esa pequeña pasarela que hay de hierro, y cruzaban el puente de un extremo a otro, los chavales, corriendo por ahí arriba. Yo cuando lo pienso tiemblo, me tiemblan las canillas. Correr por ahí, joder, con la altura que hay, sobre todo en el centro del puente, que abajo está el río. Ya estamos al otro lado de la laguna. Aquí tenemos un puesto de observación del lago para las aves. Aquí hay que hablar ya bajito, por si acaso hay. Estamos viendo. Y como dije antes, de la historia a la prehistoria. Estamos entrando en el parque prehistórico. Está a un lado de la laguna del Campillo. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. La edad de hierro está en Rusia. ¡Ey! Esto es una cabaña de los primeros pobladores de la zona. Está hecha de barro, ramas el techo, el tejado, sujeto por una viga central. Como vemos, el nudo donde sujetan todas las vigas es también de barro. Y bueno, pues esta es una cabaña prehistórica. Estos son los restos de otra cabaña prehistórica mucho más antigua. Como vemos, unos cuantos palos, más que nada en defensa de alimañas y de otros bichos. Muy disimulada para pasar más bien desapercibida, aunque hay en ese clarucho que hay, de desapercibido nada. Y qué bicho más raro, ¿no? Es el que... Ah, no, si era una sirena. A ver qué nos encontramos por aquí. Los mamut. Madre mía. Madre y cría. Menos mal que están en un vallado, si no cualquiera se acerca.
Bueno, aquí en los cortados estos de Rivas encontraron restos de fósiles de mamut. Y bueno, pues han recreado aquí una madre con su cría. Vemos esos colmillazos enormes. Bueno, y esta es la prehistoria. Aquí vemos un poco la explicación de dónde lo encontraron, los restos fósiles, etc. Bueno, y ya llega el momento de dejar la prehistoria atrás, encaminar hacia la historia y hacia la actualidad un poquito más adelante. Vaya animalacos. Joder, qué gordo. Y volvemos otra vez a los cortados de Rivas. Allí vemos otra vez el zurullo desde un poquito más lejos y el final. Dando la vuelta por el camino que hemos traído hasta llegar otra vez al puente de la vía del tren, que vamos a cruzarlo para volver hacia el origen. Ya de vuelta por la actualidad, vamos por la vía verde en lugar de meternos campo a través como hicimos antes. Ahora vamos por la vía verde, que es más cómoda y ya de vuelta también un poquito más corta. Bueno, y aquí ya en la actualidad voy ya cerrando circuito. Como siempre, ahora tenemos el mapa de la zona para que se vea por dónde hemos circulado hoy. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.